Otra vez, que lo trajo, que no, hombre, que no. Vale. Bueno, buenas tardes. Gracias por quedaros, todos los que os habéis quedado, que ya después de comer siempre se hacen más pesadas las charlas. Gracias a la organización por dejar que os dé una charla. Bueno, la charla se llama Orquestación fácil con Kubernetes. Y en Kubernetes realmente no hay nada fácil, ya os lo digo yo. O sea, el que quiera meterse, que sepa para meter en el barro, o sea, de entrada. Bueno, ¿quién soy? Yo soy ingeniero de sistemas por la Universidad de Castellón, por la Tomé I. Bueno, ahora siempre he sido, bueno, me orienté a la programación también, entonces pues soy un poco full stack, pero un poco más full que algunos full stack, porque tiro más también a la parte de sistemas. Porque a veces eso confunde a alguno que dice full stack hasta backend, yo no, hasta el hierro, que hay un poco más abajo. Actualmente pues soy IT Manager y Cloud Manager en MashMe.io, que es una plataforma de videoconferencia colaborativa, toda puramente web, no hay ningún plugin instalable ni nada. Utiliza WebRTC básicamente para navegador. Bueno, y mis dos pequeñitas que están ahí abajo, yo soy el papá de dos niñas, así y una así, que me dan mucha guerra. Bueno, contenedores, los que estáis aquí, lo he puesto por si hay alguno que está más pez en el tema, sabéis lo que es, más o menos. Pues eso está sacado de una página, me pareció bastante acertado, sin más. Hay muchas definiciones, pero bueno, en Google buscas y hay de todo. Kubernetes es un sistema para manejar, de alguna manera, voy a simplificar también, ¿vale? Unos recursos de manera que sea sencillo, ¿no? De alguna manera, tener una infraestructura que te permita tener escalabilidad, alta disponibilidad, todo, de manera que puedas saber en todo momento y controlar en todo momento lo que pasa en tu plataforma, en tus sistemas. Bueno, lo primero que se tiene que hacer realmente es crear un clúster, ¿vale? Hay varias, yo después de hemos sufrido un proceso en MashMe de casi un año y algo para poder pasar a Kubernetes a producción. Nosotros ya estábamos utilizando una plataforma que es este iconito es el de Google para la parte de Kubernetes. Nosotros ya teníamos toda la plataforma dentro de lo que es Google Cloud Platform, pero hacíamos una cochinada muy gorda. Y es un Docker Compose en producción, ahí puesto y a correr. Con un par, porque yo me lo encontré, tengo que decirlo. Entonces, eso, claro, tenemos la ventaja de que ya tenemos los contenedores. Eso sí que es verdad. Hay un paso que aquí no lo he puesto, que es primero, coge tu aplicación y containerízala. ¿Vale? Eso es difícil relativamente, quiere decir, depende de cada uno, de cada aplicación, de cada servicio. Hay que encontrar un poco la mejor forma de hacer un contenedor, porque no todo vale tampoco, ¿vale? Porque he visto también, cuando yo llegué, había contenedores que ocupaban 1 giga a 300, una cosa así. Era una barbaridad. Entonces, lo primero que hay que hacer es decir, ¿yo qué hago en este servicio? ¿Yo qué hago en esta pieza de mi aplicación? Intentar meter un contenedor, pero que esté en condiciones, en el sentido de que tiene que ser pequeñito, ágil, ligero, que se pueda hacer un pull relativamente rápido, sin que tengas que estar, como pasaban los 20 minutos a veces descargando una cosa. Y bueno, una vez tengas eso, pues sí, entonces ya te planteas crearte un clúster y bueno, hay proveedores de virtualización on-premise, o sea, puedes montarte un clúster sobre hierro puro, sobre VMware, mezclado, eso, Kubernetes la gracia que tiene es que te deja tener ese entorno híbrido de todas las maneras posibles, pero claro, cuanto más mezclado esté, más administración vas a tener que hacerle. Entonces, eso hay que encontrar en cada caso el equilibrio. Están los proveedores cloud que al final te dan soluciones y luego están los que tienen Kubernetes como servicio. Eso es lo que hizo Google y lo que están haciendo ahora también Amazon y Azure. Ya tienen, que ya han comentado también en la charla de un compañero antes, ya tiene Kubernetes como un servicio dentro de sus servicios de cloud. Entonces, crear un clúster es relativamente sencillo. Basta con venirse aquí. Voy a poner un poco más grande, perdón, esto de aquí. Esto es. Y nada, o sea, realmente son 5 minutos porque tarda 5 minutos en crearse. O sea, no hay más trampa ni cartón. A ver si quiere entrar, que a veces ahora. No quiere, ahora sí quiere. O sea, es tan fácil como venir aquí y darle a crear. Sí que es verdad que hay que tener, o sea, ahora hay muchas más opciones de cuando yo lo cogí la primera vez.
Aquí, sobre todo esta parte de aquí, son todas las versiones que Google está aceptando dentro de su plataforma, ¿vale? Hay que tener cuidado porque, claro, siempre la parte de Kubernetes como open source tiene su roadmap y su desarrollo y su release, pero Google solo te va a ofrecer aquí las que ellos te van a poner. Ojo, porque dentro de lo que a vosotros os pongo como fácil, yo lo he tenido como difícil. Hay alguna que creo que ya no está, es la 1.8.6 y la 1.8.7, que tienen bugs. Google las ha puesto y están rotas. Según cómo que uses tú la red, luego cuando se despliega, te hace glitches la red. O sea, te hace cortes, microcortes la red. Y es un bug que luego, mirando en la parte de Kubernetes, en la parte open source, ves su changelog y ves que ha arreglado un bug de cortes en la red. Y dices, vale, y Google la tenía aquí. Y dices, bueno, pues se les ha colado. Eso también pasa en las mejores casas, ¿no? Luego, la parte de tamaño de máquina, pues Google es una bestia, o sea, 96 CPUs y 1 tera, pero cuidado, que ahora se han sobrado y dicen, no, si yo me vengo, porque van por zonas, si me vengo a la 1D en Europa, ahora voy a decir que la tengo más grande que nadie y pongo esa barbaridad. Eso me parece ya decir, venga, ¿sabes? Monta una máquina y ponlo todo. O sea, porque total, ¿para qué voy a complicarme la vida? O sea, hay que, o sea, también os digo una cosa, mirad lo que cuesta. Porque eso es, bueno, 4 no. Uy, está tonta la interfaz hoy. No quiere. O sea, aquí te saca, esta es una cuenta que tengo hecha para probar, normalmente te saca aquí el coste, para que vierais un poco lo que cuesta, y eso cuesta como unos 6 o 7.000 euros al mes. O sea, una barbaridad. Pero bueno, eso va en función de lo que vayáis a hacer. Para probar con una estándar, o sea, la máquina que pone aquí 1, que es la estándar 1, y 4 gigas, te va bien. El clúster se va a crear siempre con el tamaño que ponga aquí, que en este caso no sé si se ve muy pequeño. Vale, mejor así. Pues eso, son 3 máquinas, o sea, 3 CPUs al final y el total de RAM según no se haya puesto arriba. Entonces hay que encontrar el equilibrio de decir, yo voy a montar esto porque además luego esto sería el primer pool de máquinas. Hay que pensar que tú vas a organizarte pequeños pools que luego también puedes organizar los servicios en función del tipo de máquina, con los selectores de aplicación, selectores de nodo. Tú puedes decirle, pues las máquinas que según su especificación tienen discos SSD me interesan más para utilizar para este servicio porque necesita tal. Entonces, aquí esta es la primera, el primero de esos pools. Luego, más abajo, en este primer paso no, pero cuando ya está creado lo veremos, se puede crear más pools o puedes crearlos desde la consola. Esta parte yo la prefiero hacer desde aquí porque siempre me deja más. Prefiero no aprenderme estas opciones, simplemente. Entonces, ¿qué más pasa aquí? Luego hay una cosa que sí es importante, que yo os digo que aprendí a las malas. Esto de aquí, autorización antigua, es una cosa que es el RBAC, que es Role Based Control Access. Eso es una copia que está haciendo Amazon Google con el tema de control de acceso a los recursos por roles o service accounts. Entonces, ¿qué pasa? Que eso no lo tenían, lo han tenido que incorporar porque Kubernetes sí que lo soporta y ahora por defecto está inhabilitado. Pero muchas veces los ejemplos que encuentras por ahí de un simple YAML con un despliegue no está pensado con eso. Entonces, arrancas el clúster, ejecutas tu archivo y de repente te dice no funciona porque no tienes activado esto y no hay permisos para que el clúster acceda a XXX. Entonces, hasta que te das cuenta que además aquí no lo pone aquí dentro, RBAC. Y dices, bien. Yo lo encontré después de desesperarme mucho tiempo, un par de horas dando vueltas por la interfaz, leyendo blogs y posts a ver qué cojones era y dónde estaba esa opción. Y está ahí y solo se puede cambiar al crearlo. Si no, luego tienes que borrarlo y volverlo a crear. Así que esas son las partes que me gustan de todo esto. Y bueno, luego temas de Stack Driver. Aquí hay más cosas, como etiquetado, zonas adicionales. Perdón, no he hablado de la ubicación, la zona y la región. Esto ahora, ojito si lo vais a probar, porque la zona es un clúster y si haces región te hace 3 clústeres en uno. O sea, hace un clúster replicado 3 veces, para que tú tengas una alta disponibilidad real, si hay actualizaciones no tienes cortes y tal, pero claro, te cobra 3 veces. Ojo, que hay que tener cuidado con eso. Y esto cobra muy rápido.
Y nada, bueno, luego aquí hay un montón de opciones que, entre ellas, la única que sí que puede ser interesante es el tema de la red, por si queréis organizaros en distintas VPCs, vuestros proyectos, dentro del mismo proyecto, vuestros servicios o vuestra infraestructura, pues aquí podéis personalizarlo como queráis y políticas también. O sea, las políticas, esto es interesante si queréis luego aplicar políticas dentro del clúster, es decir, qué servicios pueden comunicarse con qué servicios, ya de manera interna dentro de lo que es toda la infraestructura de Kubernetes. Esto está muy bien, es una cosa que estoy viendo últimamente para ver cómo a través de esas políticas impedir que haya una comunicación ya dentro del clúster a nivel, por ejemplo, del front con el back. El front con el back no se tiene que hablar. Sí, depende de cómo tengas hecho la infraestructura, pero en mi caso, por ejemplo, no se tiene que hablar, porque no tiene sentido, porque yo voy a través de una URL que va directamente al back en una API. Entonces el front va por la API, no hay comunicación interna de un servicio al otro, o el front, por ejemplo, a las bases de datos. El front no va, un contenedor de front que tiene un código HTML y JavaScript no tiene que atacar a un MySQL, por ejemplo, de autenticación. Por ejemplo, es una cosa que hay que estudiar, ¿vale? Entonces, son un montón de opciones que hay por aquí. Sí que también otra cosita, ojo con la opción que pone, no sé dónde está, a qué altura cae, pero hay una que pone opciones alfa, que son muy bonitas porque son todas las últimas que ha hecho Google de, pues mira, ahora vamos a hacer federación, ahora vamos a hacer no sé qué, pero si lo pones, yo no lo leí la primera vez porque están las típicas letras pequeñas que tú, sí, que quiero ver el clúster, y le das, clac, y lo quitas, que yo quiero ver cómo arranca esto. Y es que eso, si te haces un clúster alfa, solo dura 30 días, y a los 30 días te hace patapum y se te va la porra. O sea, te lo borra, directamente lo borran. O sea, no van con contemplaciones. O sea, porque es un clúster que tiene unas funcionalidades que ellos no soportan y para luego mantenimiento, supongo, de ellos, pues no quieren que esté por medio y lo quitan y ya está. Y luego hay otro tema que es que está, a ver, más arriba, está más arriba, la de los alias de red. A ver, reparación, autorización, no, perdón, está más abajo. Autenticación, certificación, autoescalado, no garantizado, tipo de arranque. Aquí lo encontraré. Los alias de red, eso sí que es interesante porque muchas veces, y yo no recomiendo que cojáis todo lo que tengáis y lo metáis dentro de Kubernetes así a las bravas, porque hay cosas que aunque lo hagáis en el análisis que os he dicho de vamos a intentar este servicio meterlo en Kubernetes en un contenedor y tal, luego no todo está bien pensado para estar dentro de Kubernetes. Por ejemplo, una base de datos, según qué tipo de base de datos, dentro de Kubernetes no va a estar bien, porque Kubernetes va a gestionar la creación de nuevos contenedores y los va a borrar y crear contenedores según le va bien, o sea, según las métricas, según que se han quedado en un estado zombie y lo quiere matar, entonces te va a gestionar eso. Entonces, ¿qué pasa? Que si una instancia de una base de datos, de porque sí, la borras, pues todo lo que tenga guardado se va con ella. ¿Vale? Hay formas de hacer persistencia de almacenamiento y demás, pero bueno, yo si no tenéis mucha experiencia no lo sé cómo va el nivel. Alguien tiene Kubernetes ya por ahí, corriendo, este chico habla conmigo allí también, pero ¿producción? Vale, de momento os gano todos. Bueno, no, a ver, es lo que digo, que hay cosas que no son para estar dentro de Kubernetes de momento, ¿vale? Yo, por ejemplo, no tengo todo dentro de Kubernetes ahora. Estoy en producción en Kubernetes, pero, por ejemplo, Mongo no está en Kubernetes. Tengo dos Rabbits, un RabbitMQ sí, otro no. El que no es porque estoy probando, no está en producción. Hay una parte del sistema de videoconferencia que tenemos que tampoco está todavía, porque es lo que estoy probando con ese Rabbit que está dentro, a ver si puedo meterlo. Entonces, hay que ir con cuidado. Entonces, ¿qué pasa? Que como tienes esos servicios separados, esa doble red, porque al final tienes la red que te monta Kubernetes dentro de sí mismo y la red que te ha creado Google en tu proyecto. Google, ahí no sé si es que falló en su momento en diseño, pero utiliza las redes 10, que son unas redes muy bonitas, pero son tienes ahí internet para ti entero. Tienes un montón de IPs. ¿Pero qué pasa? Que se solapan, claro, porque Kubernetes usa AS también. Porque Kubernetes quiere tener una gran red, por si acaso. O sea, por si acaso yo quiero tener a mi disposición 10.0.0.0/8, que es la más grande que hay. Entonces, ¿qué pasa? Que por las redes de Google, a no ser que te la hagas tú a mano y la pongas en otro rango, la por defecto es una A. Y yo, en su momento, antes de tener Kubernetes, pues también definí unas cuantas pues con 10, porque me gustaban también. Entonces, ¿qué pasa? Que Kubernetes, tú le pones una IP como externa para este servicio, úsalo dentro como un registro de DNS interno, pero es una IP externa que quiero que te conectes a una base de datos o al Rabbit o lo que sea. ¿Qué pasa? Que se cree que es suya. Entonces
Se cree que es de sus propias redes porque solapan. Entonces no sale el tráfico de la red de Kubernetes y no llegas nunca a tu destino, a la base de datos o a donde sea. Entonces esto lo que hace realmente el alias IP es mirar en qué infraestructura está, qué rangos tiene y excluirlos. A grosso modo. ¿Vale? No sé si la implementación es exactamente esa, pero al final lo que tú ves realmente es eso, es que él sigue utilizando las 10, pero ves que deja huecos. O sea, hace un análisis de las redes y mira qué huecos tiene y en esos, y claro, o sea, deja los huecos para las que han solapado. Vale. Entonces esto sí que es importante por si os planteáis entrar a Kubernetes a usarlo en un proyecto ya más en serio, porque os va a pasar. Va a pasar que habrá entornos que no se pueden de momento, porque son críticos, porque son lo que decía de la base de datos que no se pueden subir así porque sí a Kubernetes y tal. Y poco más, o sea, no voy a complicarme más en lo que es la creación porque aquí hay para darle un rato más. Entonces, a ver, ¿dónde está la presentación? Aquí. Eso sería la parte de creamos el clúster, ¿vale? Entonces, luego yo recomendaría que echemos un vistazo a todos esos tools, ¿vale? Esos son herramientas de consola. Las dos primeras básicamente, porque usas Google, ¿vale? La G-Cloud es porque si quieres utilizar la plataforma, yo al menos en mi caso, utilizo la plataforma de Google y esa es la que me da acceso a todas sus APIs para gestionar mis recursos y mis proyectos. G-Cloud además pues te permite instalar de forma sencilla el kubectl, que el kubectl sí que os hará falta porque ese es el que os da una herramienta acceso a todo el clúster y a todos los clústeres que queráis, o sea, a todos los que vais a montar o a todos los que pues, queráis tener, ¿vale? Luego las tres últimas es una cosa que descubrí un compañero de trabajo y nos la compartió. Y a mí me han venido muy bien porque es cuando ya tienes todas estas herramientas, o sea, tienes uno o varios clústeres en producción y sobre todo cuando en nuestro caso, por ejemplo, tenemos un clúster con dos namespace, que es la forma de separar dentro de un clúster varios entornos, tienes uno de producción y uno de preproducción. Pues tienes que estar bien seguro en qué namespace estás, porque si le tiras a producción un comando de escalado o de borrado, que es peor, de lo que no es, porque se llaman igual, la idea es que sean espejos, de preproducción, en nuestro caso queríamos que fueran iguales. O sea, preproducción y producción iguales. ¿Para qué? Pues porque así me aseguro que si está en preproducción bien, en producción tienen que estar bien, son iguales. Entonces es el mismo clúster con dos namespace y con los mismos servicios, todo igual. Entonces, claro, si estás en esa situación, lanzar un comando mal es romper la plataforma, o sea, es romperla, porque se llaman igual todos los servicios. Entonces, el kubectx lo que nos permite es hacer un cambio de contexto, que eso implica más cosas, no solo el namespace, pero además nos instala el kubeenv, que es el que nos cambia rápido de namespace, y esto nos permite además, luego en combinación con el último, que es el kubepsi, que la PSI, los que vengáis del mundo Linux, que os guste tocar la consola, es lo que sale delante el prompt cuando parpadea, pues ahí hay una variable $PSI, que es la que define qué ves ahí, la fecha, tu home, el usuario. Y este es un plugin realmente, lo que hace es que te permite tener en tu prompt, ahora veis en el mío, el clúster, el nombre del clúster al que estás y el namespace en el que estás en ese clúster. Entonces, de una forma visual, para mí ha sido uno de los mejores descubrimientos en los últimos meses porque, ostras, yo tenía mucho miedo, es decir, yo tenía miedo de ejecutar un delete donde no es y de repente hay gente conectada y se van, o sea, se van literalmente, no es que no hay otra, ¿vale? Entonces, aquí os lo podéis enseñar un momentito, o sea, ¿veis? Eso es mi bueno, o sea, de arriba, espérate, voy a bajar un poco, a ver si así veis un montón de prompts y se ven mejor. ¿No subes? Aquí, ¿vale? Pues eso, o sea, al final ahí me está, lo típico de la ruta en la carpeta en la que estoy, eso es porque yo también tengo un plugin para Git y me dice la master y tal, o sea, la rama en la que estoy, si hay modificaciones, y la línea de arriba, yo lo tengo en dos líneas, ¿vale? Esta línea de arriba es el clúster y el namespace allí, ¿vale? De esta forma yo sé en todo momento dónde estoy, ¿vale? Porque si no, ya digo que la ceguera aquí es gorda y se pasa mal, o sea, se pasa mal, ¿vale? ¿Qué más? Ya un poco más a ver lo que yo he aprendido en este tiempo. ¿Qué es esto de Nginx y Ingress Controller? Nosotros, en nuestra plataforma, por cómo está hecha y qué tecnología utiliza, ¿vale? Utiliza WebSockets. WebSockets de una manera a lo mejor llevada al extremo, ¿vale? O sea, toda nuestra plataforma utiliza WebSockets para tener una latencia de menos de 200 milisegundos en todo. O sea, todo es todo, toda la plataforma, porque nosotros hacemos sincronización en tiempo real.
también. Aparte está la videoconferencia y luego dentro de lo que son las salas de videoconferencia sincronizamos todas las acciones que hacen los usuarios en tiempo real. Entonces eso lo usamos con WebSockets a muerte. Entonces el problema que tiene WebSocket es que el propio protocolo implica una serie de restricciones al tipo de entrada o de tráfico entrante que tienes que aceptar y cómo lo vas a gestionar. Entonces, cuando estás en una plataforma como la de Google y creas un ingress, el ingress al final es básicamente provisionar una IP y que te la apunten dentro de tu clúster de forma balanceada, eso sí, porque Google te provisiona un balanceador y te da una IP. Entonces, está muy chulo eso, está muy bien, pero te deja poco margen de maniobra, porque de hecho los ingress que te genera Google solo son para el puerto 8443. Tiene otro tipo de load balancer que son TCP y UDP, pero ya no son el ingress por defecto. Tienes que configurar un poco más. ¿Qué es lo que hace un ingress controller? Un ingress controller básicamente es un servicio más dentro de Kubernetes que nos va a gestionar cómo se crean y cómo se provisionan esos balanceadores. De manera que podemos tener un control más fino de ese balanceador, de cómo se hace. Y en el caso de Nginx es que hay un ingress controller hecho con Nginx, no de la gente de Nginx, ellos tienen otro. Los que mantienen Nginx han hecho otro que no llega a lo que hace que está dentro del proyecto de Kubernetes. Básicamente lo que hace es levanta un servicio que te provisiona los load balancer y además básicamente es un Nginx. O sea, te mete además un pod con un Nginx y le puedes pasar toda la configuración que le pasarías a un Nginx, como un proxy. Entonces, claro, es más potente, porque a le puedes pasar parámetros para cabeceras, para modificarlas, para borrarlas, para añadirlas. Puedes, en nuestro caso, hacer sticky session, porque el problema del WebSocket también es que como tiene dos fases de inicialización, la primera fase es una petición HTTP normal y la segunda es un switching protocol. Si no caes en el mismo nodo, en el mismo contenedor en el que estabas iniciando la conversación, el siguiente te va a decir a mí que me cuentas. A mí vuelvo a empezar. Claro, eso con el balanceador de Google no se puede. De momento hay una sticky por ahí, pero no hace lo que tiene que hacer, que es esto, y además claro, es un Nginx que soporta sockets, o sea, no es que sea una especie de programa que hayan hecho especial para esto, no, es un Nginx y tiene todo lo que tiene Nginx. Yo aquí justamente estaba en ese namespace, ya lo he creado, entonces para que veáis un poquito cómo funciona esto. Aquí yo le voy a dar un get all. Fijaros que yo no estoy poniendo, esa es la ventaja también que me da usar estas herramientas, yo no tengo que acordarme o ponerle el parámetro -n y el namespace o menos, no tengo que, o sea, simplifica mucho la ejecución de comandos. Entonces aquí veis, esto es todo lo que yo he creado, lo he creado antes porque justo antes de empezar me he dado cuenta que no funcionaba mi demo, pero bueno, quería haberlo hecho con vosotros, porque ahora os enseñaré igualmente los YAML, pero bueno, lo tengo ya preparado. Básicamente lo que tenemos es un default arriba del todo, un default backend, estos son los pods, estos son los deployments, entonces tenemos el default HTML backend y el Nginx Index Controller, que es lo que decías, un Nginx. Entonces, básicamente tienen ya lo cogimos del GitHub de esta gente y nos lo guardamos como un paño, esos YAMLs, para tenerlos ahí. Entonces básicamente lo que siempre generamos un default backend para que siempre diga si algo no cae en una regla de balanceo o de rutas que ponemos por barra X, ¿vale? Se va al default y da un 404, está, sí, pues bueno, bien, tienes una respuesta al menos. Y el otro es el que decía, el que gestiona la provisión de los ingress para asignar a cada servicio. Luego, bueno, lo demás, aquí tenemos, estos son los deploys, también aquí abajo otra vez, y estos son los replica sets, ¿vale? Para el tema de replicación, por si hubiera que, eso, como es Kubernetes es como lo hace, y al final aquí abajo nos está diciendo los servicios que tiene. Bueno, estos son los pods, perdón, nos he saltado, esos son realmente, para esto no necesita más que 2 pods, uno de cada, aquí no hay escalado, no hay nada, porque al final es algo que no va a tener mucho más tráfico del que tiene ahora mismo. Y luego tenemos los services, que básicamente es lo que decía, o sea, tenemos el default backend, que tiene un cluster IP, que es un tipo de servicio que está internamente en el clúster, y luego este de aquí, que es el Ingress Nginx, que ese es un balanceador que también tiene una IP interna en el clúster, porque al final es un servicio y tiene que tener su IP, pero ya le he asignado esta IP pública
y eso lo hace solo. O sea, el momento en que creas el YAML lo aplicas, no hay que hacer nada. Te esperas un momento, te pone ahí que está trabajando en ello y de repente te aparece una IP y dices, ah, qué bonito, tengo una IP. Entonces, para que veáis un poquito de qué va esto, pues básicamente, bueno, pues esto es lo que tenemos nosotros guardado, todo este set de ficheritos. Os voy a enseñar, por ejemplo, el YAML. Este es el del controller, ¿vale? Fijaros que yo he abierto uno que pone without RBAC, porque hay, de la carpeta que cogimos están los dos, el con y el sin. Pero nosotros lo tenemos hecho sin. Y hay que tener cuidado con esto. Entonces, nada, esto para que lo veáis un poquito, ¿vale? Hay todas esas opciones que pone abajo de ARCS, esas son opciones de Nginx. Entonces nos permite personalizarlo. Bueno, perdón, esas son algunas opciones de Nginx y otras, estas de aquí, son para anotaciones, para luego cómo definimos el clúster. Vale, bueno, aquí hay un montón de definiciones de Helche, eso es para cómo lo levanta y cómo lo gestiona. Voy a dar un poquito de prisa, me han dado un poco de toque de atención. Aquí. Kubelego. Quería pasar, es que esto lo tengo desordenada. Kubelego para Let's Encrypt. Está de moda Let's Encrypt porque está haciendo una cosa muy chula, que es obligar a la gente que utilice SSL, por fin. Bueno, TLS en realidad. Pero por fin. Entonces, ¿qué es Kubelego? Kubelego es un proyecto que hizo un chico, ahora está desmantenido, pero los de Let's Encrypt le dieron un último empujón para dejárselo estable, de echar un cable, que básicamente lo que hace es, yo levanto unos pods también, una namespace aparte para Kubelego, levanto unos pods que tenemos unos YAMLs ya predefinidos, y esto básicamente lo que se encarga es que si tú haces una anotación dentro de un ingress, para que se active esto en ese ingress, o sea, cada servicio va a tener su ingress y cada ingress va a tener una anotación si quieres que tenga o no SSL. Y eso automáticamente te lo hace todo. O sea, no hay que hacer nada. O sea, él directamente dice, no, pues, ¿es Let's Encrypt? Vale, pues yo te hago la llamada de validación, te hago esto, te envío el certificado y te lo pongo aquí. Y además, el Nginx, lo bueno que tiene es que ya ha visto que este proyecto lo usa mucha gente y él es terminador del SSL. Entonces, tú no tienes ni que ponerte el certificado en servicio si no quieres de momento modificar tu código, ¿vale? O sea, no hace falta. Entonces, de repente, tienes que tu web tiene SSL, sin más. Pones el dominio, vamos a veros un poquito qué pinta tiene. Es más la parte del ingress, o sea, aquí, no sé si se ve allá arriba muy bien, pero un poquito, aquí, ¿vale? Esto es un ingress que está definiendo TLS aquí, ACME True, el protocolo este ACME de Let's Encrypt. Aquí, bueno, he comentado que está haciendo pruebas y tal, y aquí dices, yo quiero este subdominio, o este dominio, o lo que sea, y me vas a poner en un secret, porque eso es la forma que tiene Kubernetes de guardar cosas sensibles dentro de un clúster. Y luego ya aquí le estoy diciendo una regla, pues yo quiero que este dominio, todo lo que entre, la barra, me va a un servicio eco 8080. Aquí está, o sea, tiene el puerto abierto 8080. Pues ya con eso, tú no tienes que encargarte de que el puerto 80 está abierto, de que el 443 esté configurado, no, o sea, va a coger y te lo va a poner. Y tú entrarás a este dominio, vamos a entrar a este dominio, ¿dónde se ha ido este dominio? No lo sabemos. Aquí. Eso es. Bueno, en este caso se me ha ido al default, ¿vale? No entiendo bien por qué, pero se ha ido al default, ¿vale? En este caso lo tengo desactivado, yo digo, porque he hecho unas pruebas antes. Y bueno, y ya nada más, lo último que quería comentaros es el tema del escalado, ¿vale? Que es la gran... digamos, los que ya han trabajado con clusters o tal, el escalado esto es un ejemplo que he cogido por ahí porque pone hproxy y tal, pero no es el caso que estaba ahora viendo. El escalado en Kubernetes es magia, o sea, básicamente es magia, porque tú le dices a la consola, escálame este despliegue a tantas réplicas y lo va a hacer, sin rechistar. O sea, si nos venimos aquí y, por ejemplo, aunque sea un namespace que no sea el que toca, pero le vamos a decir getPod, a ver cuáles hay. Lo bueno esto es que como lo he hecho ahora, lo reviento y da igual, o sea, no pasa nada. Pero mira, el backend, pues el default backend, pues le podemos decir kubectl scale deployment default http backend, menos réplicas. No puedo ponerle muchas porque son maquinitas pequeñas, ¿vale? Pero vamos a poner 10. Ya está. Ahora hacemos watch para que lo esté viendo. Ahí están. Ya están creándose. Ahora, poco a poco, ya, running.
no hay que hacer nada. Eso junto, evidentemente, esta es la parte fácil, sencilla. Hay que poner métricas, monitorización, que esto vaya un poco más fino. Hay que ver qué procesos se pueden escalar y cuáles no, porque si algunos utilizan base de datos y de repente entra mucho tráfico y la base de datos no está preparada, a lo mejor te revientan la base de datos, entonces a lo mejor hay un servicio que lo tienes que mantener a uno porque no quieres que te... Eso ya depende de cada proyecto, hay que ver qué es lo que interesa, ¿no? Y nada, tan fácil como volver a hacer así y otra vez a uno. Este es más rápido todavía. Ya está. En el momento que terminating, esto ya está, ha hecho el drain y ya se ha puesto le ha quitado el tráfico, eso es lo importante que hace también muy bien Kubernetes, o sea, no hay que preocuparse por decir, se me escapará el tráfico. No, lo primero que hace es, el balanceador cierra el caño, o sea, le quita grifo al tema. Entonces, ya una vez ya sabe que no hay tráfico, pum, los drena, empieza a terminarlos, los cierra y fuera, se acabó, ¿vale? Y poco más. ¿Qué podemos hacer con este tipo de soluciones? Pues cosas como esto. Eso es lo que hacemos nosotros en Match.me, eso se llama The Room of the Future, es físico, es verdad, no es un render. Eso son 36 pantallas de 45 pulgadas a 4x 4K en una habitación haciendo así, ¿vale? Y ahí conectamos a 90 personas en tiempo real con videoconferencia. Eso lo tiene el Banco de Santander en sus oficinas para hacer formación. Lo hemos montado hace 2 meses. Y hay otra en Oxford y vamos a montar, hay otra en Madrid, en una pequeña escuela de negocios que hay en el centro, y vamos a montar más, claro. Entonces, bueno, esto es un poco el ejemplo de qué se puede llegar a conseguir si se aplica a tecnología de este tipo. Y nada más. Gracias. Si tenéis preguntas. Yo no soy un experto tampoco, que, como han dicho esta mañana, yo no me meto en líos. Yo lo he cogido y me lo he leído y lo he puesto en marcha. No sé, preguntas, no os cortéis. Después ya veremos lo que puedo contestar. Sí. Buenas, soy Pablo, he hablado contigo antes y te lo agradezco por la charla que hemos tenido. Te quería preguntar, porque has dicho que, o ponía que el RBAC era antiguo, te ponía como... No, ponía activar la compatibilidad antigua. Es que lo pone al revés. Claro, pues me he costado encontrar. O sea, pone activar la política antigua. Y es que quitarle el RBAC. Claro, el RBAC es lo nuevo. Lo estaba entendiendo al revés. Entonces creía que el RBAC ya estaba antiguo y digo, hostia, no. No, por defecto está deshabilitado la antigua, pero lo pone de una manera que tú lo lees la primera y hasta que no sacas el pop-up ese y ves que pone RBAC y dices, ¿qué no será esto? Y le das y ya, pues sí. Perfecto, pues entonces cambio la pregunta. El autoescalado que tiene el Google Cloud, por defecto del clúster, ¿lo puedes afinar tú? Porque yo sí que he visto el clúster autoscaler que se le puede añadir. A ver, se puede afinar de varias maneras. Me explico. Si tú haces, por ejemplo, un controller propio, como es el del caso del Ingress Controller, tú dentro haces lo que quieres. Pero luego también está el tema de que en estos casos no está puesto, y yo en el mío tampoco de momento porque estamos bastante bien dimensionados, pero tienes la parte de poner límites y máximos a los recursos. Entonces, va en función de eso. Entonces, y además es que eso no lo hemos visto, pero bueno, lo puedo poner, tarda mucho, da igual. Hay una parte que te saca qué uso de CPU está haciendo y no es en CPUs, es en miliCPUs. Entonces, tú puedes asignar tercios de CPU o 100 miliCPUs. Entonces, ¿esto qué hace? Que puedas repartes mucho mejor el recurso que tienes, ¿vale? La RAM no, la RAM sí que es tanto por la unidad, ya está, no hay más. Pero las CPUs sí. Entonces, lo que hace Google es que mide uso de CPU. Y entonces va en función del uso de CPU, pero claro, asume que tú has hecho tu trabajo primero también y has ido a esta parte de los límites y le has puesto un poquito de cosa al asunto, ¿vale? Hablando de nodos, digo, no de contenedores. No, digo de contenedores. Tú le puedes poner límites a los despliegues y también puedes poner por defecto los namespace. Tú puedes coger un namespace y este namespace va a tener este límite. Y se queda ahí. Luego va a poner nodos en función de eso, porque luego lo que va a hacer Google es va a mirar la CPU del nodo y entonces va a empezar a escalar el nodo, pero primero va a escalar los deploys y luego va a ir bajando. Claro. ¿Vale? Okay. Eso. Más preguntas. Oye. No. Si no se graba, no sé. Que entiendo que has puesto Google en el ejemplo porque crees que es la mejor plataforma o cómodo. Yo cuando llegué a la empresa tenía Google, ¿vale? Y a ver, luego Google actualmente la red
que tiene Google montada como tal, red de fibra y todo el tema, yo no sé más en lo que tiene, pero tiene que haberse gastado mucho dinero, y Google se ha gastado 30 billones el año pasado. Lo han dicho, es que me han invitado un par de, como estamos así usando, nos invitan a las charlas y tal, y te sacan el número, 30 billones en infraestructura en 2017. Amazon se puede gastar mucho dinero también, pero yo no sé si se ha gastado tanto. O sea, ellos literalmente, y hay una parte que eso aún no me entra en la cabeza ese número, y es que tienen una red entre, ¿habéis visto el servicio este nuevo, el Spanner? No sé si lo habéis visto. Es una base de datos no relacional, pero con relaciones. O sea, es coger Mongo y SQL y hacer así. ¡Pah! Dice, ¿y cómo mantienes la integridad de eso? Dice, con 2 relojes atómicos, uno en cada punta del planeta. Y digo, te jode, así yo también. Pero claro, pero dice, ¿a qué velocidad sincronizas? A 0 milisegundos y con 10 terabytes de ancho de banda. Dices. Entonces, yo no sé si es la mejor o no, pero se están gastando dinero a las puertas para tener algo que sea lo mejor. ¿Vale? Y sí que es verdad que nosotros, para tema de nuestra plataforma como tal, para tema de latencia, pues nos viene bien, se nota. También te digo que estamos planteando también, porque nos lo permite Kubernetes, y otro servicio que también tenemos delante, que es Cloudflare. O sea, nosotros no estamos solo con Google, o sea, usamos más cosas. Nosotros delante, si lo conocéis, Cloudflare es una red que te hace de firewall, te hace de WAF, te hace de CDN, te hace muchas maravillas. Entonces, Cloudflare también sacó hace un tiempo un balanceador, entonces también puedes tener un clúster de Kubernetes en Google y un clúster de Kubernetes en Amazon y conectar con Cloudflare los dos, incluso repartir geográficamente, que ya lo hace Cloudflare según el tráfico. Entonces yo no me cierro, o sea, no estoy en Google porque los quiera con amor, simplemente es lo que había, me gusta, tiene sus ventajas, pero también me estoy planteando o bien para tenerlo como paralelo o como backup, porque también lo que permite Kubernetes es una cosa que es muy buena, es decir, este Kubernetes me vale igual en Google, en Amazon, en Azure, es Kubernetes, no tengo que... Evidentemente algo cambiará, ¿no? Algún detalle seguro de estos tontos del RBAC y cosas así, tú digas, no, es que ya no funciona, dices, pero de momento, así estamos. Más preguntas. Animaros, hombre. Aunque solo hayas tocado Docker, es Docker, al final es lo mismo. Nada, pues muchas gracias. Bueno, esta era la última sesión, no hay sesión de cierre ni nada, pero hay una cafetería aquí en las mismas naves donde vamos a estar tomando cervezas, en plan como se hacen los meetups, así que estáis todos invitados y nada, muchas gracias por venir. Invitados ahí. Cada uno se paga sus cervezas.